La primera de ellas ya la habíamos hablado, todo el tema de impuestos. Los impuestos se parecen a los instrumentos financieros porque los impuestos con qué se pagan. Dinero. Entonces uno vaya a la vida y llega como un crecimiento a pagar. Dinero, tiene que pagar dinero, pues en eso se parece. Pero se diferencia en que los impuestos no son de origen contractual, sino legal. Por eso están por fuera del alcance de la norma nacional. Una demanda comercial, ese tema de la demanda comercial sí es difícil de diferenciar. Veamos por qué. Concéntrate. Imagínate que tú le prestas un servicio a un cliente de mantenimiento, de lo que sea. Obviamente firmaste una orden de servicio, ya se la veces de contrato. O incluso pudiste haber firmado un contrato con todo el formalismo que eso implica, con cláusulas, etc. Tú terminas el contrato y te pagan, pero el cliente quede insatisfecho porque siente que tú hiciste mal el trabajo y te demanda. Y comienza un proceso jurídico. Y el cliente exige que tú le pagues una indemnización por los daños y perjuicios. Eso no es seguro. Después pague, los abogados de ellos, contra los abogados de nosotros, se pone un pleito, ¿cierto? La pregunta es, si eventualmente se puede perder esa demanda, y hay que pagarla. Esa demanda sería un instrumento financiero. Vamos a analizar. ¿Hacer un contrato? Sí. Hay que pagar el dinero. Cumple con la definición, ¿ves? Cumple con la definición. Pero la demanda no es un pasivo cierto, sino que es un pasivo que todavía está sujeto a un proceso. ¿Ves? Y cuando tenemos obligaciones que no están firmes, sino que están en trámite, eso se conoce como una provisión del pasivo. Un pasivo por provisión. Ahí, una provisión que es un pasivo, o una provisión que es un pasivo, cuyo monto o fecha de vencimiento es un pasivo cuyo monto o fecha de vencimiento no son exactos, sino estimados. Y están fuera del alcance de los instrumentos financieros. Una demanda, como lo acaban de ver, es un ejemplo de cancelación. Y este último también ya lo habíamos analizado, ¿no? Por ejemplo, una cuenta por pagar, como las pagaciones a los empleados, pagaciones por pagar, más o menos contrato. El contrato laboral. ¿Y con qué se paga? Cumple con la definición. Pero están por fuera del alcance de los instrumentos financieros porque pertenecen a la norma de beneficios a los empleados. Todo el pasivo laboral es el grupo 25 del grupo. Son beneficios a los empleados. Pero aparte del 25, unimos un par de cuentas más que les pertenecen. Son estas que están acá. La 2370 y la 2380, porque todas ellas son pasivos laborales. ¿Sí? Esos tres ejemplos pueden parecerse instrumentos financieros, pero están por fuera de esta norma. Bien. Me voy a volver acá
a este mapa que lo copiaron. Y yo les dije acá que en la tercera clasificación los instrumentos financieros pueden ser básicos, más simples o complejos. Y esto pertenece a la sesión 11 y esto pertenece a la sesión 12, ¿cierto? Y que hay unos criterios para poder diferenciar cuánto es de uno y cuánto es lo que vamos a ver. Vamos a ver ahorita cuáles son los criterios para saber si un instrumento es básico o si un instrumento es eso. ¿Puedo volar acá? Aprende con el profe Hilbert. Voy a crear el canal. Pero pregúntale, tú que sabes si tiene y no nos han dicho. Voy a ver. Voy a ver. Voy a combinar dos clasificaciones, dos de esas clasificaciones. Podemos tener un instrumento de deuda o podemos tener un instrumento de patrimonio. Esta es una de las clasificaciones. ¿Cuáles son los ejemplos de instrumentos de patrimonio? ¿Cuáles? Las acciones, son las cuotas, o partes de interés social. Y sabemos que eso depende si es una sociedad de personas o una sociedad de. Y acá, ejemplos de esas áreas. Los bonos, facturas, ¿sí? Prácticamente todo lo demás. Todo lo que no sean acciones o cuotas, todas las inversiones que no sean acciones o cuotas son de deuda. Para el emisor representan patrimonio, para el emisor representan pasivo. ¿Ok? Ahora, la clasificación adicional que vamos a poner acá tiene que ver con la complejidad. En materia de complejidad, hablamos de básicos y de otros. Entonces, los instrumentos de patrimonio necesariamente están acá. ¿Sí? Complejo. Mientras que los instrumentos de deuda, los de deuda pueden ser tanto básicos como complejos. Los de deuda sí pueden estar en dos categorías. Y la contabilidad es muy diferente. Entonces, ¿cómo saber si un instrumento de deuda es básico o es complejo? Estos son los criterios. Esto. Para que un instrumento de deuda sea básico, debe cumplir estas cuatro características al mismo tiempo. Las cuatro al mismo tiempo. Y las voy a explicar. Primero, los rendimientos del instrumento de deudas deben pertenecer a una de estas cuatro opciones. Cuando hablamos de rendimiento es sinónimo de intereses. Monto fijo. Por ejemplo, usted va a un almacén a comprar un producto. El producto vale $1.000.000. Si lo compra, se lo paga. Pero si lo saca a 10 meses,
crédito a 10 meses. Entonces le sale 1.300.000. ¿Cuánto fueron los intereses? ¿Cuánto? 13.000 pesos. Y no porque hay una tasa de interés, es porque hay un mayor valor a pagar, que es un monto. Ese instrumento es básico. El segundo ejemplo es este, que es el más típico. Vas a un banco, te prestan una plata y te dicen que van a cobrar el 18% anualmente vencido. Eso es una tasa. Y es un instrumento básico. El tercer caso es una tasa variable. Vas al banco, prestas una plata y el banco te dice te vamos a cobrar DTF. La DTF es una tasa que emite el Banco de la República y que todas las semanas ya está cambiando. Es una tasa variable. ¿Ok? Pero a pesar de ser una tasa variable, es una tasa que todo el mundo conoce. Si tú entras a la página del Banco de la República y ya sabes el valor, simplemente lo reemplazas. Este préstamo a DTF es un instrumento básico. ¿Ok? Y la cuarta posibilidad es una combinación de tasa fija y tasa variable. Vas al banco, prestas una plata y el banco te dice la tasa de interés que te vamos a cobrar es de DTF más 3 puntos. Los 3 puntos son fijos. La DTF va a variar. Entonces, cuando vayas a pagar los intereses, se tiene que poner los 3 puntos y sumárselos al valor que tenga la DTF en ese momento. Y te va a dar la tasa correspondiente. ¿Sí me van a entender? Ese instrumento es fácil. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ahora concentra. Concentra. Si tú abres en el banco una cuenta de ahorro y ahí metes tu plata, esa cuenta de ahorro te va a pagar unos intereses por esa plata, de acuerdo al saldo promedio diario. Es una de las tantas cosas que diferencia una cuenta de ahorro de una cuenta corriente. Ambas son cuentas de banco, pero si tú abres una cuenta corriente, no te va a pagar intereses, no reconoce nada. En cambio, una cuenta de ahorro sí te va a pagar unos intereses. ¿Ok? Esos intereses varían día tras día. Es decir, la tasa de interés que el banco te va a pagar no es una tasa fija. Es una tasa que va a fluctuar dependiendo de las negociaciones que hay en el banco. ¿Ok? Esa tasa de interés hace que ese no sea un instrumento básico. ¿Por qué? Porque uno pensaría es tasa variable, ¿cierto? Pero mira lo que dice aquí, una tasa variable de referencia cotizada. ¿Eso qué significa? Que para que se considere básico, la tasa variable tiene que ser una tasa que todo el mundo conozca. Por eso es el ejemplo de la DTF. Y dije, uno entra al Banco de la República y la calcula. En cambio, esa tasa que te ofrece el banco solo entra. Es más, tú ni siquiera vas a poder calcular cuánto interés te va a dar el banco. Tú más bien tienes que esperar a que el banco te mande el extracto y te informe cuál fue el interés que te reconoció. Esa tasa de interés del banco no es una tasa de referencia, no es una tasa de mercado, no es una tasa observable y por lo tanto eso no sería un instrumento básico. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Pero no es suficiente con que los intereses se comporten de esta manera. También se requieren esas tres al mismo tiempo. Primero, el instrumento no debe tener una cláusula que diga que el tenedor pierda el capital y los intereses. ¿Cómo así? Como ejemplo, usted saca un vehículo a través de un banco. O sea, el vehículo queda como garantía. ¿Claro? Y tú empiezas a pagar las cuotas y vas pagando varias cuotas. Son 5 años, ya pagaste año y medio, tenías puntualito.
y a partir de ese momento ya comenzaste a quedar mal y dejaste de pagar, ¿qué es lo que va a pasar? El banco te quita el carro, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿te quita el carro y te devuelve lo que ya pagaste? Entonces, eso no es básico. ¿Ok? Porque vas a perder el capital y los intereses acumulados. ¿Sí, mi amor? Si esa situación pasa, deja de ser básico y pasa a ser completo. Votos. Segundo, tercero, no debe haber una cláusula que prohíba el pago anticipado del instrumento. Eso no existe en Colombia pero hace varios años los bancos se podían colocar cuando se hacía un préstamo en pagaré, una cláusula que te prohibía pagar antes de tiempo. Y claro, tenías la plata y querías pagar y no podías. Y la razón por la cual el banco prohibía eso es porque, por ejemplo, no te va a poder cobrar los intereses faltantes, ¿okay? Porque los intereses se calculan con el paso del tiempo. Entonces, si te faltaban 2 años para pagar, y tú tienes el valor de la deuda ahorita mismo, y tú la ibas a pagar, no te dejaban porque él perdía los intereses de esos 2 años, no lo iba a recibir. ¿Sí me van a entender? Entonces ya eso no existe. Por lo tanto, por fortuna, cuando haces un préstamo bancario, es básico porque no existe una cláusula como esa. ¿Me van a entender? Y esta última, mira, esta última. El rendimiento, interés, etcétera, que ofrece el instrumento no puede ser variable, sujeto a condiciones futuras, a menos que sea una tasa de este tipo. Esta tasa es variable, pero es una tasa que se puede conocer. Si no es así, porque el rendimiento depende de una condición, entonces no es básico, sino que es. ¿Quiere un ejemplo? Ya lo tiene, así como lo mencionamos. ¿Qué pasa cuando se emiten acciones? ¿El rendimiento de qué depende? De si hay una utilidad. Por eso es que las acciones automáticamente pasan allá. Entonces, no pueden ser de salida, su rendimiento es condicional. Entonces, un instrumento que cumpla con todas esas características se considera básico y su contabilidad es a costo amortizado. Mientras que si no es básico, entra acá, su contabilidad es a valor racional. Obviamente, nosotros vamos a ver ambos escenarios. Vemos el martes.